Tenemos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto o ponemos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendice nuestras vidas, que tu palabra hoy, Señor, se abra espiritualmente también en nuestros corazones, nuestras mentes, nos llene, nos convierta, nos edifique, nos aliente, Señor, lo que necesitamos para hoy. Por favor, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden ustedes, estamos estudiando la carta a los Gálatas y estamos en Gálatas 5, versículos 1 al 6, un pasaje que nos habla de la marcha de la libertad, un llamado a no retroceder, sino mantenernos firmes en la fe. Lo comenzamos a estudiar la semana pasada y estudiamos algunos puntos, pero nos quedamos pendientes con algo más. Entonces vamos a leer el texto y luego hacer un breve repaso de dónde estamos, ¿de acuerdo? Dice así Gálatas 5, 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepte ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Gálatas 5, 1 al 6. Gracias, Dios, por esta palabra. Recuerda que dijimos que este es uno de los textos que los legalistas modernos utilizan para defender la doctrina de la caída de la gracia, porque dice: de la gracia habéis caído. Así que conviene que estudiemos, y yo les compartí a ustedes antes de ir al estudio mismo del texto, a la exégesis, a sacar el tesoro del texto, dijimos algunas cosas importantes. La libertad cristiana es la bendición de hacer aquello para lo que fuimos creados. Recuerden, libertad cristiana es muy diferente de libertinaje, no tiene nada que ver. De hecho, el libertinaje no debería llamarse libertinaje porque contiene la palabra libertad, no viene como el prefijo o la raíz de libertad. Libertinaje no debe llamarse libertinaje, libertinaje debe llamarse esclavizaje, debe llamarse así, esclavizaje. Una persona libertina en realidad es una persona esclava, es esclava de sus pasiones, de sus deseos, es esclava de lo que todos los demás hacen, no es libre en lo más mínimo. Por eso deberíamos cambiar eso, no, en lugar de decir libertino, debemos decir esclavicino o algo así. En realidad es un esclavo. La libertad absoluta, verdadera en Cristo Jesús es cuando usted y yo hacemos aquello para lo cual fuimos creados. O sea, actuamos conforme a nuestra naturaleza y somos felices porque estamos bien diseñados para eso. Luego dijimos que la circuncisión es una leve cirugía que se hace en los hombres y que en el Antiguo Testamento simbolizaba ser diferente. Dios quiso que su pueblo se distinguiera, que fueran diferentes. Y la circuncisión hacia esta es una especie de señal, una marca. El apóstol Pablo ya nos ha dicho que hay una marca en el corazón de los cristianos y que es Cristo quien ha transformado nuestra vida. Y no es que les diga a los judíos, que ya los tuvimos la semana pasada, que circuncidaban si iban a ir al infierno, cayeron de la gracia en el sentido de la salvación. Lo que está diciendo es, han dejado de vivir la gracia, han dejado de disfrutar la gracia. Luego explicamos que cuando Pablo dice, de gracia habéis caído, bueno, es lo que estoy explicando. No significa necesariamente a que se van a ir al infierno. Una persona que ha creído en Cristo, que ha entregado su vida a Jesucristo, no puede caer de la gracia, aunque tenga una doctrina equivocada, aunque se equivoque en algunas cosas y aunque tropiece de repente y caiga en pecado, no cae de la gracia de Dios, porque no dice la palabra de Dios que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nada nos puede separar del amor de Dios, entonces usted y yo disfrutamos la gracia de Dios siempre. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, ustedes han dejado de experimentar la gracia. Ahora están sometidos a la ley y han dejado de experimentar el camino verdadero de la salvación y de la vivencia diaria de la gracia. Luego estudiamos como primera enseñanza, la libertad en Cristo es algo por lo que debemos luchar. Dijimos en resumen que el apóstol Pablo les dice, luchen por eso. No llega cualquier hereje a decirles una mentira y se van tras él, luchen. Y aquí me parece que habla de una lucha
intelectual, una lucha de fe, una lucha teológica. Es una lucha que el día de hoy debemos vivir también nosotros. Es una lucha que ahora mismo usted y yo vivimos. Yo soy aguerrido en esa lucha. Usted me escucha cada rato despepitar contra la herejía, especialmente el neocarismatismo, y sé que algunos se me ofenden, se molestan. Ya, pastor, bájelo o algo así, pero veo la Biblia llena de eso. Es más, en Gálatas, Pablo no ha hecho otra cosa que eso. No es cierto, no ha hecho otra cosa que despepitar contra los herejes legalistas y contra cualquiera que hablara en contra de la verdad absoluta de Dios. Entonces, es una lucha que debemos llevar a cabo. El no luchar justamente fue lo que contaminó el cristianismo. Fíjese, les cuento. El cristianismo nació con Cristo, primer siglo, como 120, día del Pentecostés, estaban ahí los primeros cristianos, la primera iglesia cristiana. Y ahí están, y Pedro predica, se convierten como 3,000 personas, y después 4,000, y después más, y no sé qué. Y resulta que ahí comienza el cristianismo. Pero empezó a crecer tanto la iglesia que los apóstoles ya no eran tan suficientes para enseñar a tantas personas. Y entonces había confusión en algunos de ellos. Además, se convirtieron personas que venían de las regiones paganas. Los que se convertían del judaísmo al cristianismo podían tener un problema de doctrina, el legalismo. Pero ningún otro problema era típico entre los judíos que se convertían, pero los paganos, los que no eran judíos, sino que eran de las religiones de misterio, de las religiones horribles del Imperio Romano, cuando se convertían, eso sí traían un bagaje, eso sí traían un montón de cosas, porque ellos en sus religiones anteriores tenían una deidad femenina, tenían una imagen del dios a quien adoraban, y entonces les empezó a imaginar, les empezó a llegar la idea, y si hacemos un símbolo de algo, la cruz fue un buen candidato, y una deidad femenina no tenemos, y María fue un candidato. Pero eso ¿qué pasó? Si usted lee la historia de la humanidad en la Edad Media, hay una iglesia que es lo que sea menos cristiana. Me refiero a la historia de la Iglesia Católica, es lo que usted quiera menos cristiana. No es cristiana. No vive la doctrina de este libro. Y uno dice, ¿cómo sucedió eso? ¿Sucedió de la noche a la mañana? No sucedió de la noche a la mañana. No, Señor, tardó siglos en suceder ese terrible percance, porque fue terrible. No fue de la noche a la mañana, ni de una semana a otra, ni de un mes a otro, ni de un año a otro. No, Señor. Los cristianos del primer siglo y después a principios del segundo siglo empiezan a meterse algunas ideas y otra más, y de a poquito fue contaminándose. Y para lo que usted y yo estudiamos de la Edad Media, el asunto ya no es contaminación, eso ya está podrido, pero ya se pudrió, ya huele, pero a infierno. Fue hasta los tiempos de la Reforma en que resurge, no que no hubiera habido cristianos antes, pero la doctrina se hace pública, se hace popular, y es de lo que usted y yo vivimos ahora. Perdón, este es demasiado super H y recontra breve recuento de la historia, pero para explicar lo siguiente, cuidado, debemos luchar por la verdad, porque un poquitito que dejemos pasar, una idea, ¿qué tanto es, pastor? Está bonito ese canto, ¿qué tanto es? No sea usted tan criticón, esa iglesia es muy grande iglesia y el pastor es muy famoso en la tele. Sí, gloria a Dios por eso, ese no es el problema. Que salga en la tele no es el problema, que tenga una iglesia muy grande no es el problema, ese no es el problema es esa enseñanza que no es bíblica. Esa enseñanza de que la confesión positiva, las declaraciones, las cancelación de maldiciones generacionales, eso no está en la Biblia, eso no enseña en la Biblia, eso no se enseña en la palabra del Señor. Es una herejía, es una mentira. Y si dejamos esa, que en mi caso ya no me parece que sea una pequeña mentira, no es una mentirota, pero si la dejamos, las siguientes generaciones y después las siguientes generaciones se alejarán cada vez más del cristianismo. Por eso el apóstol Pablo aquí luchaba con tanta pasión. Bueno, la semana pasada lo estudiamos esto. Dijimos que la libertad en Cristo es algo por lo que debemos luchar. La libertad en Cristo es una experiencia integral, abarca toda la vida, y la libertad en Cristo es algo por lo que debemos luchar. Y ahí terminamos. Fue la única enseñanza que abordamos la semana pasada, y vamos ahora a una segunda enseñanza. La libertad en Cristo es algo que se debe cuidar. Ya dijimos que se debe luchar, ¿verdad? Por lo que debemos luchar, pero ahora vamos a decirlo así, se debe cuidar. El verso 4 es muy serio, leámoslo. Dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis.
De la gracia habéis caído. Eso es muy serio. Es una de las palabras más serias, contundentes, que el apóstol Pablo dice en esta carta. Ni cuando les dijo Gálatas insensatos, o sea, cabezas duras, ni siquiera eso fue tan rudo o tan significativo, tan tremendo, tan fuerte como esto. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si comparamos esta palabra con todo lo que nos dice el Nuevo Testamento, tenemos que decir que no nos habla de la caída de la gracia, tal como lo consideran aquellos que creen que se puede dejar de ser salvo cuando cometemos un determinado pecado. ¿De qué nos habla entonces? Les explico. De Cristo os desligasteis significa que no podemos estar en Cristo y buscar justificarnos por la ley. No se puede esas dos cosas. Porque estar en Cristo es confiar en su sacrificio en la cruz por medio del cual pagó por nuestras infracciones a la ley. Si soy juzgado en un tribunal y por la intervención de alguien soy declarado justo o inocente, no puedo regresar al juez y preguntar, ¿y cuánto debo, su señoría? ¿Y cuál va a ser la multa, su señoría? No puedo hacer eso. Si alguien pagó por mí, yo no puedo ir a decir cuánto debo, porque alguien pagó por mí. Si he sido justificado, lo único que puedo hacer es aceptar la libertad y vivir feliz. Entonces, Pablo les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Se están desligando de Cristo porque quieren seguir la ley. Quieren ganarse la salvación por medio de cumplir la ley. Creen que eso es la salvación, cumplir la ley. Pero si Cristo cumplió la ley por nosotros, no la abrogó, pero sí la cumplió para que aceptemos su sacrificio y para que por lo que Él hizo por nosotros seamos salvos. Pero tú quieres seguir cumpliendo la ley, de acuerdo. Entonces, esclavízate de la ley y piérdete porque no lo lograrás. Porque eso es lo delicado, hermanos, de este asunto del legalismo. Que no se puede salvar uno por la ley. Uno no puede cumplir la ley por completo. Nunca. Nadie la puede hacer. Solo Jesús lo hizo. Nadie lo hizo más en la historia de la humanidad. Ni María, ni José, ni el burrito, ni Judas, ni el bueno, ni el malo, ni Pedro, ni Juan, ni Natanael, ni Felipe, ni nadie, ni Pablo. Nadie ha cumplido la ley al pie de la letra, jamás en la historia de la humanidad. Entonces, esto es serio, por eso el apóstol les dice, de Cristo os desligasteis. Y luego dice también la frase, de la gracia habéis caído. Es una expresión que no se usa en ningún otro lado de la Biblia. En ningún otro lado. Por eso digo, los que dicen que la caída de la gracia es la única vez que se menciona en toda la Biblia. O sea, acuérdense que un texto sin contexto es un pretexto para inventar una herejía. Es una expresión que no se usa en ningún otro lado de la Biblia. Así que no debemos interpretar su significado por la herejía llamada la caída de la gracia, porque este pasaje es más antiguo que esa postura doctrinal. Lo que nos dice esta expresión es lo siguiente. Vivir en la gracia de Dios tiene que ver con esperar en sus promesas, creer que su sacrificio fue suficiente para salvarnos y aceptar su perdón. Eso es vivir en la gracia. Si mantenemos nuestra vida en sujeción a la ley y luchamos por salvarnos a nosotros mismos, esforzándonos por cumplir con sus preceptos, entonces no podemos disfrutar de la gracia de Dios, porque vivimos en la amargura del complejo de culpa y la insatisfacción por no llenar los requisitos ni el perfil de la ley. Si hemos nacido de nuevo, seguramente somos salvos, pero vivimos como esclavos sin disfrutar la gracia de Dios. O sea, ¿no conoce gente usted así? Yo sí. Es más, algunos han llegado a Horeb así, esclavos, con los grilletes, traen la señal de los grilletes en los talones y en las manos. No pueden hacer nada. Viven así como que todo es pecado. Y ay, pastor, ¿y cómo se celebra Navidad? Y vamos a poner pino en la Navidad y no se pone nacimiento, ¿verdad? Pastor, y en Semana Santa no hacemos eso. O sea, viven esclavizados a la ley, a la religión, a los preceptos. Eso no es vivir feliz. Eso es vivir infelizmente. Eso es vivir como en un infierno, pensando que los que creen en la caída de la gracia, viven en un infierno. Porque cualquier cosa que como es un pecado, pues ya te caíste. Y déjeme decirle que los que creen en la caída de la gracia, no hay diferencia entre matar y mentir. Jesucristo dijo que el que le dice a su hermano tonto, tarugo, o lo insulta, ya lo mató. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Así es que si usted piensa, no, es que uno cae de la gracia con ciertos pecados. ¿Cuáles ciertos? Es una herejía también eso. En la Biblia no se habla de pecados veniales. Alguien dijo alguna vez, en la Biblia no se habla de mortales y veniales. La verdad es que todos son mortales. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. El alma que pecare, esa morirá. Todos los pecados son mortales. Lo que no hay son veniales, no existen. No existen pecados chicos. Todos son grandes. Entonces alguien que se somete a la ley, habiendo creído en Cristo, siendo salvo, nacido de nuevo, pudiendo vivir en la libertad, en el gozo de la vida cristiana, y usted dice, sí, esta es la objeción de mucha gente, sí, ¿cómo va a ser? Ya se entregó, porque ya se entregó a Cristo, porque ha nacido de nuevo, ahora anda ahí de rufián y de pecador. No, no puede hacer eso. Ya lo he explicado 1000 veces. No puede hacer eso. Alguien, no que no puede hacerlo porque se le prohíba, no puede hacerlo porque no lo puede hacer por su naturaleza, porque ya lo cambiaron, ya lo transformaron, ya no es lo que era, ha sido transformado, y alguien transformado, pues ya no anda en eso otro. Y si no es, digamos, perfecto, porque nadie lo es, pero ha entrado en un proceso de santificación y cada vez es mejor y cada vez se aparta más de las cosas malas. Eso es lo que es la santidad, no esa postura religiosa del que dice no puedo hacer eso y no puedo hacer lo otro. Ay, ¿cómo se me antoja? Pues no puedo hacerlo. Qué mala onda, pero se me antoja. Si se te antoja, ya la regaste, igual que si te lo hubieras comido, igual que si te hubieras fumado, igual que si te hubieras atascado con él. Porque la Biblia dice que con el simple deseo de eso malo, ya lo hiciste. Entonces, cuidado, porque hay quienes, habiendo encontrado la salvación en Cristo, luego se someten a la religiosidad. Perdónenme, pues cayeron de la gracia en el sentido de que no la disfrutan, en el sentido que viven un infierno. No para siempre. Van a ser salvos como de panzazo. El apóstol Pablo dice como por fuego. La traducción de como por fuego es de panzazo. Van a ser salvos de panzazo, aunque hayan vivido una vida infeliz. ¿Se acuerdan? Les he contado varias veces esta historia de una mujer muy legalista que muere y llega a la puerta del cielo. Bueno, llega con el Señor mismo al cielo. Y entonces ella presumiendo, Señor, acuérdate que yo ahí en la tierra, yo jamás bebí nada con alcohol y yo nunca fumé, yo nunca dije palabrotas, yo iba a la iglesia cada domingo fielmente a todas las actividades y yo diezmaba siempre y ayudaba a los pobres y yo ayudaba a las viejitas a cruzar la calle, no sé qué tanto. Está diciendo todas las obras que hacía. Y entonces el Señor le dice, hija, sí, por supuesto, yo sé todo lo que hacías, pero dime una cosa, ¿lo disfrutaste? Ella se queda así toda como patinando, como que la ardilla se le atoró, así, se patinó, ¿verdad? Como cuando un carro ahí en el periférico patina. Y dice, ¿qué? Sí, ¿lo disfrutaste? Y dice, pues, pero lo hice porque era mi obligación, pero lo disfrutaste. Hay gente que no disfruta en la vida cristiana, no disfruta porque vive obligada a hacer cosas, vive esclavizada a hacer cosas. A eso se refiere Pablo cuando dice de la gracia habéis caído. No se refiere a la pérdida de la salvación. Se refiere a la desgracia de no disfrutar la vida cristiana que ya tienes ahí y la podré disfrutar. Otro ejemplo de esto. Yo siempre he puesto el ejemplo de la salvación, que el asunto del que no sabe nadar. Alguien que no sabe nadar está ahogándose. Yo digo, ¿cómo lo podemos salvar? ¿Por medio de una religión? Es absurdo, ¿no? Si el que está ahogándose, le traemos un libro el ejemplo de que es una religión, un libro de natación. ¿Cómo nadar en 7 lecciones? Oye, que te estás ahogando, aquí está este libro de natación, cómo nadar en 7 lecciones, te lo voy a lanzar para que lo leas. Qué absurdo, ¿no? Se está ahogando, no puede leer un libro. Bueno, entonces se lo leo desde la orilla. Mira, aquí dice lección 1, para cuando yo voy en tercer párrafo, él ya se ahogó. Ni lanzárselo, ni leérselo. ¿Qué hace falta para que alguien sea salvado de ahogarse si no sabe nadar? Que un salvavidas se tire. ¿Qué es un salvavidas? Alguien superior, por lo menos en el arte de nadar, en la práctica de la natación, se tira y lo salva. Pero ¿qué tal que el que está ahí en la alberca no quiere ser salvado? No quiere salvarse a sí mismo. No, espérense, yo solito. ¿Y qué pasa? Se ahoga. Porque ¿saben por qué se ahogan los que se ahogan en el mar? Porque intentan salvarse. Si se quedaran quietecitos, nuestro cuerpo flota en el agua. Se quedaran quietos en lugar de agotarse, porque están haciendo tanto esfuerzo, entran en shock, nervioso, y hacen tanto esfuerzo y se desmayan y se ahogan. Si se calmaran tranquilamente y pusieran su cabeza hacia arriba, nuestro cuerpo flota
flota hasta dejar fuera del agua una cierta cantidad de nuestro cuerpo. Y entonces podría ser la nariz lo que estuviera arriba y podría salvarse si se queda quieto. Pero no, como intenta salvarse, y ahí está el salvavidas, oye, déjame salvarte, deja de moverte porque nos vamos a ahogar los dos, ¿me das permiso? No, yo solito. De eso habla el apóstol. Vives la gracia, te ha dado Dios gracia, te ha dado salvación, pero tú insistes en hacerlo por tu propio esfuerzo, pues vas a vivir fuera de mi gracia en el sentido de disfrute de la vida cristiana. No perdamos de vista que la expresión de la gracia habéis caído no se la dijo Pablo a quienes habían cometido pecados escandalosos, sino a los que se ajustaban estrictamente a los preceptos de la ley. Así que no se refiere de ninguna manera a la pérdida de la salvación, sino a una experiencia de mediocridad cristiana. Esto era lo que les pasaba a los Gálatas y Pablo los exhortaba severamente al respecto. Acuérdense, lo explico esto. Pablo no está diciéndoles esto de la gracia habéis caído a los que andaban de borrachos, mujeriegos, parranderos, jugadores. No, le está diciendo esta palabra a los que se creían más santos que cualquiera, a los más religiosos de todos, a los que eran más estrictos en su comportamiento, a esos. Entonces no le está diciendo que dejaron de ser salvos, no le está diciendo que dejaron de ser cristianos, le está diciendo que dejaron de disfrutar la vida cristiana que Dios preparó para ellos. La libertad cristiana, dice el apóstol Pablo también, en Cristo es una experiencia de amor. Entonces, ya dijimos, la libertad cristiana es algo que debemos cuidar. Pero ahora digamos, para terminar, la libertad en Cristo es una experiencia de amor. Hay algo que hay algo que nos debe quedar muy claro. Ni Pablo ni nosotros debemos negar la importancia de la ley de Dios. No, Señor. La ley de Dios no fue abrogada, está vigente. Él nos la dio y tiene su lugar en el plan de salvación. Pero no debe ser el enfoque de nuestra vida la ley, porque por medio de ella no podremos ser salvos jamás. Ya dijimos que someternos a ella nos pierde más que salvarnos. Someternos a la ley nos pierde más que salvarnos, nos condena más. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de nuestra incompetencia, porque la ley nos lo dice, porque no podemos llenar los requisitos de la ley y nos damos cuenta de lo perdido que estamos, entonces vamos a Dios y depositamos nuestra confianza en Él y ahí la ley cumple su propósito, que no es que nos sometamos a ella, sino que nos sometamos a Dios cuando nos enteramos que no podemos cumplir la ley. Y entonces depositamos nuestra confianza en Él, en el Señor, y es entonces cuando nuestra relación con Él se convierte en una experiencia de amor. Así que podemos decir, bendita sea la fe que nos arroja a los brazos del Señor. La ley nos pone en el camino y la fe nos permite experimentar el amor de Dios. Les leo el texto, esta parte final, dice el apóstol Pablo, versículo 6. Pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Traducción o aplicación a nuestra vida. Pues en Cristo Jesús, ni el ir al templo todos los días, ni el no ir, vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Pues en Cristo Jesús, ni diezmar o no diezmar nos salva, sino la fe que actúa por medio del amor. Es decir, hermano, ir al templo, diezmar, compartir el evangelio con otros, no es algo que hacemos para que Dios nos salve, no. Es algo que hacemos por amor, porque el amor de Dios llena nuestra vida desde que creímos en Él. Así es que si no hemos creído en Él y hemos entregado nuestra vida, porque Él nos salvó por gracia, por medio de la fe, si no hemos experimentado eso, no importa cuánto diezmemos y vayamos al templo y leamos la Biblia, no ha pasado nada espiritualmente hablando. Pero una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, porque Él nos salvó por medio de gracia, por su gracia, por medio de la fe, entonces experimentamos el amor que actúa en nosotros. La fe que actúa por medio del amor del Señor, dice al final el texto. Y entonces, he aquí, déjeme trato de explicarlo de manera muy gráfica. Repito el final de este último punto. La ley nos pone en el camino y la fe nos permite experimentar el amor de Dios. Imagine que un personaje muy importante, el presidente de su país o un empresario famoso, lo invita a comer a su casa.
Usted se pone sus mejores ropas y asiste a la enorme mansión donde le reciben un par de mayordomos y le guían hasta la sala. Después de platicar con la familia del anfitrión, usted y su familia son invitados al comedor. Ahí puede degustar unos exquisitos manjares culinarios. Y después de terminada la velada, ya un poco tarde, su anfitrión le acompaña hasta la puerta principal para despedirlo. Después del apretón de manos y el abrazo, usted saca un billete de su cartera y lo pone en la mano de su anfitrión y le dice, tenga, es un poco de cooperación para la cena. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que alguien hace eso? ¿Qué diría su anfitrión que le invitó? ¿Sería una buena manera de proceder? No. La bendición de Dios es por gracia. Qué lástima que algunos no han entendido eso y pretenden dar su miserable cooperación para ayudar en su salvación. Y su miserable colaboración para ayudar a su salvación es someterse a preceptos legalistas. Eso no es otra cosa que un insulto al soberano Dios que nos salva por amor. Es mejor aceptar su gracia y disfrutar su amor y vivir su amor. Dígame, usted tiene hijos o nietos y quiere educarlos, y quiere heredarles buenos principios, y quiere heredarles valores, y un día los ve, yo qué sé, casarse, imagínense, los ve graduarse, uno los ve graduarse de kinder, de secundaria, de prepa, primaria, de secundaria, de prepa, y los ve graduarse de la universidad, ¿no? Y luego los ve casarse y los lleva uno al altar. ¿Qué quiere usted? ¿Qué es lo que más anhela de ellos? De esos hijos, ¿qué es lo que más quisiera? Que sean felices, que disfruten la vida, que se desarrollen y que construyan su vida y que construyan relaciones interpersonales gratas y que hagan aquello para lo cual fueron creados. Pero imagínense que uno de mis hijos me dice, papá, voy a regresar a la casa. ¿Pero por qué, hijo? ¿Y tus familia y tus hijos? Voy a regresar a la casa porque es que tengo que pagar todo lo que has hecho por mí. Voy a estar aquí en la casa y todo lo que gane te lo voy a dar a ti porque todo lo que hiciste por mí durante esos años, sáquese de aquí. A escobazos lo corremos, ¿no? A escobazos, ¿cómo se llama? O aspiradorazos, que da de doler más. No, váyase a vivir. Lo que uno más quiere es que disfruten la vida. El Señor nos salvó por gracia y quiere que disfrutemos la vida. Y si nos hemos de portar bien, que sí deberíamos y sí sería bueno, si nos hemos de portar bien es porque disfrutamos portarnos bien. No porque la ley está ahí como cuchillito de palo fastidiándonos la vida, que la ley no hace eso, lo hacemos nosotros cuando somos legalistas. Pero el Señor quiere que yo disfrute la vida y que me porte bien, no porque estoy obligado a hacerlo, sino porque su gracia me ha transformado, su Santo Espíritu me ha llenado de su amor y me hace mejor persona. De eso habla Pablo en este pasaje, hermanos míos. Es mejor aceptar su gracia y disfrutar su amor que el legalismo religioso tradicionalista del mundo en que vivimos. Acuérdense, no estamos hablando de libertinaje. De hecho, libertinaje no debe llamarse así, se llama esclavizaje. No estamos hablando de esclavizaje. Estamos hablando de la libertad verdadera en Cristo Jesús, la libertad que nos da su gracia, su amor que nos llena y nos transforma y nos hace mejores personas, porque Él nos llena, no porque hay una ley que nos obliga, porque usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y el amor de nuestro Dios. Es mejor aceptar su gracia y disfrutar su amor. Espero que quede claro, porque si no queda claro, yo igual que Pablo voy a seguir machacando con esto, porque el siguiente pasaje tiene que ver con las mismas cosas y espero que nos siga nutriendo el Señor con su palabra. Señor Santo, te pido que mis hermanos y yo podamos disfrutar tu gracia. Perdónanos, Señor, cuando nos esclavizamos nosotros mismos por legalismo, a preceptos humanos, en vez de disfrutar tu gracia maravillosa que nos hace mejores personas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas y ayúdanos a vivir lo que tú has preparado para nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.